buenos días. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Hoy día nos encontramos en un día soleado, así que recomendaciones. Pueden traer sombreritos si quieren, ¿ya? Porque se quema el casco muchas veces, ¿ya? Pueden traer bloqueador solar. Vengan preparados para este tiempo de sol, ¿ya? Hoy día vamos a compartir de Hechos 12. Leímos este pasaje, el pasaje en que vemos que hay tres partes en este texto. Uno, cuando Jacobo es muerto y Pedro encarcelado. La segunda escena es cuando Pedro es sacado milagrosamente de la cárcel. Y la tercera escena es cuando Herodes es muerto por la mano de Dios, a través de un ángel. Vemos que hay tres partes acá. Y estas tres partes están relacionadas con la soberanía de Dios, están relacionadas con el cuidado de Dios por su pueblo, pero también el que Dios ama y es celoso de su propia gloria. Vamos a ver por qué digo esto. Vemos acá, en Hechos 12, que estaba Herodes, y uno dirá, ¿cuál de todos los Herodes? Porque está Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, y a que nos referimos ahora a Herodes Agripa I, que curiosamente, y un dato no menor en esta oportunidad, él era nieto de una mujer judía. Entonces, lo que él hacía era tratar de congraciarse con los judíos. Él buscaba servir la ley de Dios, cumplir los mandamientos, supuestamente, cumplir los ritos y ceremonias, y estaba buscando un favoritismo del pueblo judío con una intención política. ¿Les suena conocido eso? Es complejo. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba al servicio de Dios, estaba al servicio de sus propios fines, sus propios intereses, deseos, de su reino. Y vemos que este hombre, aun cuando teniendo la ley en su corazón de alguna forma, porque la sabía, él estaba queriendo congraciarse con los judíos, con el Sanedrín, y lo que hizo fue apresar a Pedro, pero antes de eso le dio la muerte a Jacobo. Ustedes saben que Jacobo, Pedro y Juan eran los tres más íntimos de Jesús. Eran tres buenos amigos también. Eran del grupo más cercano de Jesús. ¿Y a quién busca Herodes para lastimar a la iglesia de alguna forma? Busca y mata a Jacobo. Y por alguna razón, no sabemos cuál, el Señor deja con vida a Pedro. ¿Qué hace con Pedro este hombre? Este hombre va y lo deja en la cárcel. Terrible. Imagínense a la iglesia siendo perseguida, y habían varios hermanos siendo encarcelados para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y vio que esto le había agradado a los judíos. Dijo, esta es la mía entonces. Y procedió entonces a apresar a Pedro. Y aquí el autor señala algo importante. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Se iba a celebrar la Pascua judía. Por tanto, había mucha gente en Jerusalén. Muchos habían venido a celebrar la Pascua. Entonces era una buena oportunidad para darle el gusto al pueblo. Pero fíjense, era una fiesta religiosa. Era una fiesta en que se celebraba el dejar atrás los pecados. Y habían dado muerte a Jacobo, y Pedro estaba encarcelado. ¿Eso tiene que ver algo con la religión? ¿Tiene que ver algo con la religiosidad de Dios? ¿Tiene que ver con una vida que va en función de Dios y sus mandamientos? Por ningún motivo. Entonces esto era un puro show religioso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Se dan cuenta el contexto? Jacob había muerto, Pedro encarcelado, Herodes ensañado en contra de la iglesia. Él pensaba que esto estaba floreciendo su popularidad, y finalmente vemos que la iglesia estaba orando por Pedro. Y aquí Lucas hace un zoom in, por así decirlo, al acercamiento a lo que pasa con
con Pedro, porque dice antes que puso 4 grupos de soldados cada uno para que lo custodiasen. ¿Se dan cuenta? La cantidad de personas, de soldados que tenía para custodiar a Pedro. ¿Saben por qué? Porque Herodes había oído que una vez habían puesto a un tal Pedro y Juan en la cárcel y de alguna forma habían salido. Dijo, Pedro tiene experiencia en cárcel, parece. Entonces tengo que asegurarme. Y puso a esa cantidad de soldados. 16 soldados. Eran 2 grupos de soldados de 8 y 8 también. Y vemos cómo estas personas estaban encargadas a la manera romana de cuidar de que este compadre, este apóstol no se escapase. ¿Cómo lo hizo? Aquí vemos cómo lo hizo. Habían 2 soldados que estaban seguramente con Pedro. ¿Saben cómo era eso? Estaban encadenados con Pedro. O sea, un soldado acá, otro soldado acá, Pedro al medio, encadenados. Y después habían 2 afuera, 2 en la otra puerta y la otra puerta. Y habían un montón de personas custodiando de que Pedro no se escapase de una cárcel de alta seguridad. ¿Habían posibilidades humanas reales de escapar con vida de esa cárcel? Ninguna. No había ninguna posibilidad humana. ¿Saben por qué? Porque además los soldados sabían que debían responder por su propia vida si llegaba a escaparse. ¿Ustedes creen que un soldado romano iba a querer que se escapara Pedro? Si usted le dijera, ¿sabes qué? Con tu vida, que Pedro no se escape. Uno diría, ¿cómo lo hago entonces? Por eso es que tomaron todas las precauciones. Se encadenaron con él para que Pedro no se escapara. ¿Y saben qué? No era una cárcel solamente para decir, oye, espera ahí, Pedrito. Es un ratito nomás. Era para sacarlo y para juzgarlo y, obviamente, matarlo. Ese era el plan de Herodes. Y Herodes, cuando le iba a sacar, dice Lucas, el autor de Hechos, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la escena? Por mí me llama la atención algo. Que estaba Pedro durmiendo. Estaba en la cárcel, pero Pedro estaba durmiendo. Y estaba en la cárcel esperando su condena, pero estaba durmiendo. Estaba ahí descansando. Y recuerdo un salmo, el Salmo 3, que es muy atingente a este contexto. Un salmo de David, que dice lo siguiente. Este salmo de David fue compuesto cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Dice lo siguiente: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea, Pedro estaba confiado y estaba tranquilo en Dios, su Salvador. Pero ustedes dirán, ¿él sabía que Dios lo iba a sacar? No sabemos, porque Jacob había sido muerto. O sea, probablemente él sabía, al igual que cada uno de los apóstoles, al igual que cada uno de la iglesia cristiana, y cada uno de nosotros debemos pensar, si morimos, morimos en el Señor y por el Señor. Y si permanecemos
permanecemos por Él y para Él. Él estaba confiado. Y uno se preguntará, ¿por qué Jacobo se fue antes? Él terminó sus días, al igual que Esteban. ¿Y por qué Pedro sigue con vida? El Señor, su soberanía, su gracia, su misericordia. Porque él tenía aún algo que hacer en Pedro para conocerlo aún más, para que Pedro conociera aún más del Señor y para seguir predicando el Evangelio. Para eso sigue con vida Pedro. Entonces, uno debe decir, si tengo este minuto de vida, es por el Señor y para el Señor. Nadie de los que está acá sabe cuándo va a ser su último aliento. ¿Algunos de ustedes saben? Uno dice, yo creo que me quedan unos 40 años más, unos 30 años más. Con 10 años más, Señor, yo estoy listo, me doy por pagado. Si son 15, excelente, Señor. El Señor sabe los tiempos de cada uno de nosotros. El Señor sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Él sabe cuándo va a terminar nuestra carrera. Él sabe el segundo exacto. Y eso nos debiera llenar de tranquilidad, de paz, de certeza, de convicción, de gozo hoy. ¿Me sigue? A veces pensamos que tenemos la vida asegurada. No porque confiemos en nuestra riqueza quizás, nuestra capacidad, sino porque ni siquiera pensamos en que un día podremos partir de este mundo. Pero ¿saben qué? Pedro estaba tranquilo. No esa tranquilidad humanista, decir, no, aquí no va a pasar nada, tranquilo. Jacobo había muerto. Pedro estaba en la cárcel, estaba encadenado, estaba a punto de salir a juicio para condenación y para ser muerto. Pero Pedro estaba durmiendo y tranquilo. Y recuerdo también, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta palabra nos llena de esperanza hoy. Nos llena de esperanza en tus sueños de la noche. ¿Sí? ¿Cierto? Cuando vas a dormir, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Intentas arreglar el mundo? ¿O entregas tu corazón al Señor? Señor, aquí estoy. Entrego mi día, entrego mi vida, entrego mi corazón. Yo sé que quizás mi mundo está complicado, está complejo, Señor. Hoy tengo una dificultad en la semana, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Lo entrego, confío que hay cosas que yo no puedo hacer, pero que tú puedes hacer, Señor. Y lo que sea tu voluntad, lo recibo con gozo, alegría y confianza. ¿Podemos descansar así? Si te cuesta, si luchas con tu pensamiento, si luchas en la noche incluso con esos pensamientos, el Señor te dice, ven, descansa. Descansa. Descansa en el Señor, que Él tiene el poder para cambiar circunstancias, pero también el poder para cambiar tu corazón y mi corazón, y para hacer su gloriosa, justa, bondadosa y soberana voluntad. Porque es sabia, es perfecta. Entonces vemos que Pedro estaba en la cárcel y estaba durmiendo. Pero se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocó el costado de Pedro. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Eso era imposible. Era un milagro del Señor, obviamente. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Claro, estaba a pie descalzo. Ponte el cinturón, ponte las chalailas, ¿cierto? Ponte las chalitas y vámonos. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Claro, porque era de noche. Y saliendo le seguía. Pero cuando iba saliendo, fíjense lo que dice acá, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Porque Pedro ya había tenido una visión y era como el real. Decía, me está pasando, y luego se piñiscaba, ¿estaba pasando esto?
y pasó la primera puerta y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Era una cárcel de alta seguridad. O sea, pasó 2, 4, 6, hasta 16 personas. Y se le abrió por sí mismo la puerta. Y salidos, pasaron por una calle, luego el ángel se apartó de él. Y yo creo que dijo, ¿qué tengo que hacer acá? ¡Corro! ¡Corro! ¡Voy a buscar! Y Pedro, volviendo en sí, dijo, oye, estoy afuera. Volvió a pasar. Esto ya había pasado antes con Pedro. Por eso que Herodes había tomado todas las precauciones. De haber pensado, no, yo creo que se coludió con algunos soldados y salió. Eso es lo que se decía. Pero todos coludidos, expuestos a la muerte. Esto era imposible, era un milagro del Señor. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esto en realidad es lo que se llama un soliloquio. ¿Qué es eso? Es un discurso que uno dice para uno mismo. O sea, se predicó, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, se estaba predicando, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Debe haber sido una convicción del Señor tremenda. El Señor me sacó de una más. Cuando el Señor nos saca de una más, dice el Señor, si vivo es por ti y para ti, Señor. Me sacaste de esta, bueno, para ti y por ti vivo, Señor. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que después aparece en escena, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, la iglesia estaba reunida orando por Pedro. Ya habían perdido a Juan, a Jacobo. Habían perdido obviamente también a Esteban, habían perdido a muchos de sus hermanos y estaban reunidos orando. Mientras todos celebraban la Pascua, o estaban aprontándose a eso y estaban celebrando, ¿qué cosa? Que el Señor había resucitado y estaban orando, Señor, guarda la vida de nuestro hermano Pedro. Con fe en el Señor, con confianza de que Él sostiene a su iglesia, que Él sostiene a sus siervos y a sus hijos. Él no nos abandona. Y también con el corazón ahí en la mano, y, Señor, si te lo llevas, te lo entregamos, Señor. Pero ¿sabes lo que pasa? Pedro llamó a la puerta del patio y salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo nos abrió la puerta. Esto es un elemento ya hasta cómico. Estaba hablando por Pedro, Pedro está llamando afuera, dice, ábrame la puerta, no sé qué habrá dicho en realidad, sale a mirar y ven que está Pedro y no le abre y sale corriendo. Esas reacciones humanas. La alegría. Vio a Pedro y entró y dio la buena noticia. Pedro está afuera, dice. Pedro está afuera. ¿Y qué le dijeron los hermanos creyentes en el Señor? Estáis loca. Tremendo ánimo que le dieron. Debe estar muy preocupada por Pedro. Está compungida porque Pedro está en la cárcel. Vio una visión seguramente, ¿no? Algo le pasó. Se trastocó. Está tocada, como dirían por ahí. Está loca. Pero dijo, no, si de verdad que Pedro está afuera. Y otros más, con un sentido mucho más religioso, dijeron, no, es su ángel. Porque hay una cultura popular que pensaba de que era el ángel que se personificaba y se hacía pasar por Pedro. Cosa que no es bíblica. Sí, sabemos que Dios envía a sus ángeles para guardar a sus hijos. Pero más allá no podemos decir, la palabra no dice más al respecto. Mas Pedro persistía en llamar. Me imagino Pedro. Oran por mí. Están preocupados por mí, yo los llamo y no me abren la puerta. Y tengo que entrar luego porque capaz que me pillen.
Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pasmados, entre perplejos, gozosos. ¿Qué pasó acá? Esto es imposible. ¿Cómo fue que salió Pedro? Pero él, haciéndole con las manos señal de que se callasen, uno diría que hicieron así. No. Esa no era la costumbre de ese tiempo. Era una costumbre muy rara, yo la busqué. Puede que sea verdad o puede que sea el comentarista que se tiró el carril, que hacía así. Y era la forma de decir que se callaran. Así que en vez de ser así, hacía así. Dato rosa nomás, ¿ya? No tiene ninguna importancia. Menos en el contexto, ¿cierto? Entonces, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y dice, pero Jacobo no estaba muerto. Es que había alto Jacobo. Era Jacobo el Santiago, el que era reconocido después como alguien de autoridad apostólica, que escribió la carta de Santiago, la epístola de Santiago. Dígale a este hombre, ¿saben por qué? Porque este hombre ya estaba siendo reconocido como una columna de la iglesia. Por si moría seguramente, seguía como el sucesor, el liderazgo. Y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Nadie sabe a qué lugar se fue, pero se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, o sea, Pedro fue buscado por ejércitos seguramente, por hombres de la guardia, interrogó a los guardias y ordenó llevarlos a la muerte. Me imagino ahí la frustración de Herodes. Dijo, si yo me aseguré de haber puesto a los mejores hombres, a los mejores guardias de seguridad, en la cárcel de alta seguridad, para que Pedro no escapara, ¿saben por qué? Porque tenía un beneficio seguramente con los judíos. Había un acuerdo con el Sanedrín. Había algo que estaba buscando este hombre. Lo interroga. ¿Y qué pudieron decirle esos hombres? No, estábamos durmiendo, despertamos y Pedro ya no estaba. ¿Y cómo fue? Bueno, es lo que pudieron contarle. Y lo llevó a la muerte. Después, el foco se va en Herodes, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y aquí cuenta algo, una situación política y económica de Herodes contra los de Tiro y de Sidón. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. O sea, le decían, ¿sabes qué? Queremos establecer un acuerdo contigo, un acuerdo económico contigo, acuerdo militar contigo, queremos la paz contigo. ¿Y ustedes creen que Herodes se enojó? Y dice que bueno, están aquí a mis pies, para servirme. Porque su territorio era abastecido por el rey. Su ego se inflamó aún más. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Hizo todo un festival en honor al emperador. Y él iba vestido de ropas reales, hizo un discurso y la gente, ¿sabe lo que dijo? Esta es voz de Dios. Esta no es voz de hombre, es voz de Dios. Terrible. ¿Qué debía haber hecho este hombre? No, paren. Yo soy un hombre al igual que ustedes. ¿Y qué hizo? Dejó que le dijeran lo que él quería escuchar. Esto también nos pasa a nosotros. Oye, es que esto no te puede estar pasando a ti. Es que tú eres importante. Es que tu voz es importante. Tu opinión es importante. ¿Que cómo se te ocurre? Oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste espectacular. Te pasaste. Buenísimo. Y a veces nos ponemos en la situación de
de Herodes, buscando recibir la gloria que se merece solamente Dios, nuestro único Señor y Salvador. Nadie más merece honra y gloria sino Él. Pero a veces nosotros pensamos que la vida gira en torno a nosotros. ¿Te digo algo? La vida no gira en torno a ti. No gira en torno a mí. Tu historia no es por ti ni para ti, sino que es de Él, por Él y para Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria. Si vives, es por Él. Si trabajas, es por Él. Si estás en la casa, es por Él y para Él. Si tienes salud, es por Él. Si estás en enfermedad, es por Él. ¿Para qué vivimos? Por Él y para Él. No nos pertenecemos. Y a veces pensamos que nos pertenecemos. Y a veces pensamos que tenemos todo controlado. Lo que vamos a hacer en 5, 10, 15, 20 años más. El Señor dice, no. No quiero ese tipo de vanagloria en tu vida. ¿Se recuerdan cuando el apóstol Santiago decía, no digan, haremos esto, viajaremos, traficaremos? No, digan, si el Señor quiere. Si es su voluntad, si el Señor lo permite. No solamente de dicho, sino también de corazón. Porque a veces decimos, si Dios quiere. Pues adentro decimos, no, si Dios quiere. El Señor sí quiere. Estoy seguro que Él quiere. Pero no ponemos ninguno de nuestros planes delante del Señor. Señor, aquí estamos. ¿Eso que le pasó a Herodes es ajeno a nosotros? No es ajeno a nosotros. Esa tentación que tuvo Herodes fue ajena a los apóstoles, no fue ajena a los apóstoles. Después vamos a ver cómo Pablo y Bernabé predican en un lugar de origen griego. Le dicen, oh, ustedes son dioses. Y Pablo rasga sus vestiduras y dice, no, soy un humano igual que ustedes. Entonces, vemos que el Señor, celoso por su gloria, celoso porque Él es digno de toda honra y toda gloria, envía un ángel del Señor que le hiere por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ya sea el Señor, que si tú has puesto tu esperanza en Él, nuestro fin no va a ser como Él. Pero ¿saben qué? Si tú estás luchando con Dios, si tú estás luchando con Dios día a día, con tu expectativa, con tus deseos, con tus planes, con tu estrategia, eso te va a decir, ¿sabes qué? No, mijito, venga para acá. Esto no se hace nada así. Esto no es como tú quieres. Esto no es a tu forma. No es con tus planes y estrategias. Es con mi palabra, es con el poder de mi Espíritu Santo, es para mi honra y para mi gloria, y no por ti ni para ti. Y qué bueno que el Señor lo haga. Lo que debemos pedir es que si el Señor, o sea, si algún día nosotros estamos en esa postura, que se nos diga, venga para acá. Y nuestro corazón esté rendido delante de Él y diga, Señor, aquí estamos, Señor. Bandera blanca, aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. Y por ti, para ti queremos vivir. ¿Y sabe lo que pasó después? Este Herodes murió. Y lo que relata Lucas acá es maravilloso. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Se dan cuenta del contraste? Herodes, en autoridad, en contra del Evangelio, da muerte a Jacobo y eso no hace que la iglesia pare. Herodes encarcela a Pedro y eso no hace que la iglesia y la palabra corra. ¿Se dan cuenta? Vemos que el Señor sigue obrando a través de su Espíritu Santo, por medio de su iglesia, que busca servirle conforme a su palabra, viviendo por Él y para Él. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y si qué pasó acá?
Si usted leyó Hechos 11, vuelve a Hechos 11, que había quedado en que Bernabé y Saulo o Pablo habían ido de Antioquía a Jerusalén a llevar ofrenda para los necesitados y los pobres que estaban siendo afectados por una hambruna. ¿Con qué nos quedamos entonces? Que el Señor tiene nuestra vida en sus manos. Si soy Jacobo o soy Pedro, el Señor lo sabe, ¿cierto? Y vivimos por Él y para Él. En segundo lugar, que nada ni nadie puede frustrar los planes del Señor. En tercer lugar, que toda la honra y la gloria siempre debe ser por Él y para Él. No a nosotros, Señor, sino a Ti la gloria. Y voy a leer nuestra doxología que leemos cada domingo al terminar el sermón. No significa que termina la reunión ahora, ¿ya? Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que esa sea nuestra señal de adoración. Que Él se lleve la gloria en todo. Pero tú y yo sabemos áreas de nuestra vida en que no hemos resguardado nosotros nuestra gloria. Nuestro nombre, nuestra fama, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestra historia, nuestra confianza, desconfianza, lo que confío o desconfío. Usted sabe qué, déjalo ahí. Entrégalo a los pies de Cristo y vive solamente por Él y para Él. Esa es la iglesia que el Señor quiere, anhela y busca. Y debemos orar para poder ser esa iglesia, para que la palabra crezca, corra y se multiplique. Porque Él sigue haciendo su historia. No es nuestra historia, es la historia de Él. No es nuestra historia, es la historia de Él, por Él y para Él. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque reconocemos que Tú tienes nuestra vida en Tus manos, Señor. Que cada segundo de nuestras vidas están contados por Ti y son cuidados por Ti. Y queremos vivir cada segundo que Tú nos regalas por Ti y para Ti, Señor. No queremos vivir para nosotros, Señor. También queremos pedirte que en cada dificultad que tengamos como iglesia, unos a otros, nos busquemos, nos amemos, oremos, intercedamos, Señor, confiando que Tú tienes el control de todas las cosas, confiando en Tu voluntad, en Tu carácter, en Tu historia de redención, Señor, en Tu plan de redención. Y también te pedimos, Señor, que no permitas que nuestros corazones aniden gloria humana. No permitas que busquemos nuestros propios intereses. No permitas, Señor, eso en nuestros corazones, en nuestra vida. Y queremos darte toda honra y gloria solamente a Ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.